Lección divina del 30º domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Señor, tú que nos invitas a conocer la ley del amor para vivir más entregados a ti y a nuestros hermanos, y por medio de este amor aprendamos a valorarnos como personas, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos haga ser capaces de amarte y aceptar a los demás con todas sus virtudes y limitaciones. Que iluminados por tu palabra nos lleve a un encuentro con nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber meditado, de haber escuchado el texto, de haberlo meditado y haber escogido la frase o palabra o versículo que más nos llamó la atención, ahora nos acercamos al mensaje del texto. Como clave de lectura, en el Evangelio de este 30º domingo del tiempo ordinario, los fariseos quieren saber de Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley. En aquel tiempo entre los judíos se discutía mucho sobre este tema. Se trataba de una cuestión muy polémica. También hoy muchas personas quieren saber qué es lo que define a una persona como un buen cristiano. Algunos dicen que esto consiste en estar bautizado, rezar e ir a misa los domingos. Otros, en cambio, dicen que consiste en practicar la justicia y vivir la fraternidad. Cada uno tiene su propia opinión. Para ti, ¿qué cosa es lo más importante en la religión y en la vida de la iglesia? Algunas preguntas, además de esta, que nos podrían ayudar serían las siguientes. ¿Qué punto del texto te ha gustado más y te ha traído más la atención? ¿Por qué? ¿Quiénes eran los fariseos en aquel tiempo? ¿Cómo podía poner a Jesús a prueba la pregunta que le dirigen los fariseos? ¿Qué relación existe entre el primero y el segundo mandamiento? ¿Por qué el amor a Dios y al prójimo constituye el resumen de la ley y los profetas? Bueno, pues que estas preguntas nos ayuden a reflexionar sobre el texto de este domingo. Bien, vámonos ahora al texto nuevamente. Primero, contexto en el que el texto aparece en el Evangelio de Mateo. Se trata de una de las muchas discusiones de Jesús con las autoridades religiosas de aquella época. Esta vez es con los fariseos. Antes los fariseos habían intentado desacreditar a Jesús entre la población, arrojando sobre él una calumnia según la cual estaba poseído del demonio al que arrojaba en el nombre de Belcebú. Mateo 12:24. Ahora en Jerusalén ellos entran otra vez en discusión con Jesús en torno a la interpretación de la ley de Dios. Segundo punto, comentario del texto. Empecemos con Mateo 22, 34, 36, que tiene que ver con la pregunta de los fariseos. Antes, para poner a Jesús a prueba, los saduceos habían hecho una pregunta sobre la fe en la resurrección, pero fueron duramente refutados por Jesús. Veamos Mateo 22, 23, 33. Ahora son los fariseos los que pasan al ataque. Fariseos y saduceos eran enemigos entre sí, pero se convierten en amigos en la crítica contra Jesús. Los fariseos se reúnen y uno de ellos pasa a ser el portavoz
con una pregunta de aclaración. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? En aquel tiempo los judíos tenían una cantidad enorme de normas, costumbres, leyes, grandes y pequeñas para regular la observancia de los 10 mandamientos. Una discusión en torno a 2 mandamientos de la ley de Dios era un punto muy discutido entre los fariseos. Unos decían, todas las leyes tienen el mismo valor, tanto los grandes como las pequeñas, porque todo viene de Dios. No nos compete introducir distinciones en las cosas de Dios. Sin embargo, otros decían, algunas leyes son más importantes que otras y por lo tanto más obligatorias. Por ende, los fariseos quieren saber la opinión de Jesús sobre este polémico tema. Del 22 al 37:40 vendrá la respuesta de Jesús. Jesús responde citando algunas palabras de la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Podemos confrontar Deuteronomio 6, del 4 al 5. Al tiempo de Jesús, los judíos que se consideraban piadosos recitaban esta frase 3 veces al día, por la mañana, a mediodía y por la tarde. Era una plegaria bastante conocida entre ellos, como lo es hoy para nosotros el Padre Nuestro. Y Jesús cita de nuevo el Viejo Testamento. Este es el más grande, o el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos confrontar Levítico 19:18. Y concluye Jesús diciendo, de estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Dicho en otras palabras, esta es la puerta para llegar a Dios y al prójimo. No existe otra. La más grande tentación del ser humano es la de querer separar estos 2 amores, porque así la pobreza de los otros no inquietaría para nada su conciencia. Bien, vamos a profundizar. Veamos sobre los fariseos. La palabra fariseo significa separado porque por el modo rígido de observar la ley de Dios los separaba de los demás. Entre ellos se llamaban compañeros porque formaban comunidad, cuyo ideal era el de observar en todo y por todas las normas y todos los mandamientos de la ley de Dios. El testimonio de vida de la mayoría de ellos constituía un testimonio para el pueblo, porque vivían de su trabajo y dedicaban muchas horas del día al estudio y meditación de la ley de Dios, pero tenían algo negativo. Buscaban la seguridad no en Dios, sino más bien en la rigurosa observancia de la ley de Dios. Podemos decir, eran legalistas. Tenían más confianza en lo que ellos hacían por Dios que en lo que Dios hacía por ellos. Habían perdido la noción de la gratuidad, que es la fuente y el fruto del amor. Ante esta falsa conducta frente a Dios, Jesús reacciona con firmeza e insiste en la práctica del amor que relativiza la observancia de la ley y de su verdadero significado. En una época de cambios y de inseguridad, como es la nuestra de hoy, vuelve siempre la misma tentación de buscar la seguridad ante Dios, no en el amor que Dios nos tiene, sino en la observancia rigurosa de la ley. Si caemos en esta tentación, mereceremos la misma crítica por parte de Jesús. Bien, ahora veamos algo muy interesante, un paralelo entre Marcos y Mateo. En el Evangelio de Marcos es un doctor de la ley quien dirige la pregunta a Jesús. Confrontemos Marcos 12:32-33. Después de haber escuchado la respuesta dada por Jesús, el doctor está de acuerdo con él y saca la siguiente conclusión. Sí, amar a Dios y al prójimo es mucho más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Es decir, el mandamiento del amor es el más importante entre los mandamientos ligados al culto y a los sacrificios del templo y de la observancia extrema. Esta afirmación estaba ya presente en el Antiguo Testamento desde los tiempos del profeta Oseas. Por favor, veamos Oseas 6:6, el Salmo 40 del 6 al 8, el Salmo 51 del 16 al 17. Hoy decimos que la práctica del amor es más importante que las novenas, promesas, ayunos, rezos y procesiones. Jesús confirma la conclusión a la que se llega el doctor de la ley y le dice, tú no estás lejos del reino. El reino de Dios consiste en esto, reconocer que el amor de Dios es igual al amor por el prójimo. No se llega a Dios sin el don de sí mismo al prójimo. Qué afirmación tan interesante. Bien, veamos lo siguiente, el mandamiento más grande. El mandamiento más grande o el primer mandamiento es este, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Confrontar Marcos 12:30, Mateo 22:37. En la medida en que el pueblo de Dios a través de los siglos ha profundizado sobre el significado de este amor,
ha caído en la cuenta que el amor de Dios ha sido real y verdadero, solo si se ha concretado en el amor hacia el prójimo. Por eso es por lo que el segundo mandamiento es semejante al primero. Mateo 22:39, Marcos 12:31. Si alguno dice amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Primera de Juan 4:20. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Mateo 22:40. En esta identificación de los dos amores ha existido una evolución dividida en 3 etapas. Primera etapa, el prójimo, que es el pariente de la misma raza. El Antiguo Testamento enseñaba la obligación de amar al prójimo como a uno mismo, confrontar Levíticos 19:18. En aquel tiempo la palabra prójimo era sinónimo de pariente. Se sentían obligados a amar a todos los que hacían parte de la familia, del mismo clan, del mismo pueblo, pero en lo referente a los extranjeros, es decir, a los que no pertenecían al pueblo hebreo, el libro del Deuteronomio decía: podrás exigir el préstito al extranjero, pero en cuanto a tu derecho con tu hermano lo dejarás vencer. Fíjense, Deuteronomio 15:3. Segunda etapa, prójimo es aquel a quien me acerco o el que se me acerca. El concepto del prójimo sí es el mismo, y en el tiempo de Jesús hubo una discusión acerca de ¿quién es mi prójimo? Algunos doctores de la ley pensaban que se debía extender el concepto del prójimo más allá de los límites de la raza. Otros no querían ni hablar de eso. Entonces un doctor de la ley se dirige a Jesús con esta polémica pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesús responde con la parábola del buen samaritano, confrontar Lucas 10:29-37, en el cual el prójimo no es el pariente o amigo, sino cualquiera que se acerca a nosotros independientemente de la religión, del color, de la raza, del sexo o de la lengua. Debemos amarlo. Tercera etapa, la medida del amor hacia el prójimo. Es amar como Jesús nos ha amado. Jesús había dicho al doctor de la ley: no estás lejos del reino. Marcos 12:34. El doctor ya estaba vecino, porque de hecho el reino consiste en unir el amor de Dios con el amor al prójimo, como ya había afirmado un doctor ante Jesús, confrontar Marcos 12:33. Pero para poder entrar en el reino debía dar un paso más. En el Antiguo Testamento el criterio del amor hacia el prójimo era el siguiente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús ensancha este criterio y dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ninguno tiene un amor más grande que este, dar la vida por los amigos. Confrontar Juan 15:12-13. Ahora, en el Nuevo Testamento el criterio será amar al prójimo como Jesús nos ha amado. Jesús ha interpretado el sentido exacto de la palabra de Dios y ha indicado el camino para una convivencia más justa y más fraterna. Vemos pues entonces cómo ambos son necesarios: amar a Dios y amar al prójimo. Creo que lo tenemos que tener siempre presente, porque si no podríamos perdernos en muchas cosas y podríamos recibir críticas muy duras críticas, porque nos dicen: bueno, rezas mucho, vas a misa, comulgas, tienes algún oficio, algún cargo, pero no amas a tu hermano. Eres capaz de destruirlo, de pelearte con él por una herencia, de difamarlo, de calumniarlo, de perseguirlo, de lastimarlo. Y entonces ahí estamos contradiciéndonos, porque decimos que amamos a Dios, pero no estamos amando a nuestro prójimo. De hecho, Juan dirá que quien dice que ama a Dios y odia a su prójimo, o es quien detesta a su prójimo, es un homicida. O sea, imagínense el alcance de estas palabras de Juan. Bueno, quisiera agregar un comentario más, afirmando una frase: solo el amor da fecundidad. En este domingo la liturgia nos presenta un pasaje evangélico breve pero muy importante. Nos cuenta San Mateo que los fariseos se reúnen para poner a prueba a Jesús. Uno de ellos, un doctor de la ley, le dirige esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Es una pregunta insidiosa, porque en la ley de Moisés se mencionan otras muchas prescripciones. Pero Jesús no duda y responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añade:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta respuesta de Jesús no se da por descontada, pues aunque los más importantes eran los 10 mandamientos comunicados directamente por Dios a Moisés, la ley judía tenía más de 600. ¿Cómo distinguir entre todos esos el gran mandamiento? Jesús quiere hacer entender que sin el amor por Dios y por el prójimo, no hay verdadera fidelidad a esta alianza con el Señor. Podríamos hacer muchas cosas buenas, cumplir infinidad de preceptos, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Recordemos lo que nos dice Pablo, ¿no? El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no se irrita, no guarda rencor. Bien, lo confirma otro texto del libro del Éxodo llamado Código de la Alianza, donde se dice que no se puede estar bien con Dios sin maltratar a aquellos que gozan de su protección, es decir, la viuda, el huérfano y el extranjero, es decir, las personas más solas e indefensas, confrontar Éxodo 11, 20-21. Respondiendo a quienes le habían preguntado, Jesús intenta también ayudarles a poner orden en su religiosidad, a establecer aquello que verdaderamente cuenta y aquello que es menos importante. Por eso añade, en estos 2 mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Solo el amor da impulso y fecundidad a la vida y al camino de fe. Sin amor, tanto la vida como la fe permanecen estériles. Lo que Jesús propone en esta página evangélica es un ideal estupendo que corresponde al deseo más auténtico de nuestro corazón. Este es el sueño de Dios para el hombre, y para realizarlo necesitamos de su gracia. Necesitamos recibir la capacidad de amar que proviene de Dios mismo. Jesús se ofrece a nosotros en la Eucaristía precisamente por esto. En ella nosotros recibimos a Jesús en la expresión máxima de su amor, cuando Él se ofreció a sí mismo al Padre para nuestra salvación. Que la Virgen Santa nos ayude a acoger en nuestra vida el gran mandamiento del amor a Dios y al prójimo, como nos dice el Papa Francisco en el Ángelus, en alguno de sus ángelos en el 2017. Bueno, pues se dan cuenta, hermanos, tenemos mucha tela de dónde cortar, mucho que meditar, mucho que reflexionar. Así es que por favor, hagamos un buen examen de conciencia, los que vamos a misa, qué tanto estamos diciendo que creemos en Dios y comulgamos, pero no amamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, no ayudamos, no somos solidarios. Pensemos para los que conocemos tantas citas bíblicas y conocemos la palabra de Dios al pie y al derecho, como dicen algunos, o de principio a fin, pero nuestra vida simplemente muestra un vacío de amor, ¿no? Y de ternura, de compasión. Matrimonios, por favor, piensen, a lo mejor están casados por la iglesia, pero ya no hay tolerancia, ya no hay respeto, ya no hay cariño, ya no hay gratitud. Entonces eso hay que cuestionarlo. Padres con sus hijos, hijos con sus padres. Tal vez si rezamos, tal vez si estamos en misa, pero ya no se respeta la autoridad, ya no hay misericordia para con los otros, no hay ayuda para con los padres enfermos o ancianos, no somos tolerantes. Entre hermanos, pensemos cómo está nuestra relación, más para los que somos practicantes, porque a veces sí, como dice la gente, somos mucho de santo, pero con nuestros hermanos de sangre no tenemos una buena relación y no hay una fraternidad verdadera. Yo creo que tendríamos que decir los de iglesia, ¿cómo nos atrevemos a llamar hermanos a los de iglesia, pero no llamamos hermanos a nuestros hermanos de sangre? Entonces, pues bueno, hay mucha tela de donde cortar. Siempre hagamos un examen de conciencia cómo estamos en los 2 amores, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Nuestro amor a Dios se refleja en el amor al prójimo. Siempre ahí estará mejor evaluado nuestro amor que estamos viviendo. Bueno, pues esperemos que estos elementos, aunque modestos, por parte de la parroquia les ayude a preparar su lección divina personal, familiar, en pequeñas comunidades o grupales. Y si no, pues que nos ayude para prepararnos para el Evangelio del próximo domingo. Y también, como siempre, les mandamos la bendición a todos y saludamos a toda la feligresía de San Vicente. Los invitamos a seguir perseverando, a seguir luchando por vivir nuestra fe
a no desanimarnos, a mantenernos de pie. Y saludamos también a nuestros amigos de otras parroquias, de otras diócesis, de otros países que nos siguen por las redes sociales. Pues que sean muy felices, por favor. Vayan disfrutando cada día, disfrutando a sus familias. Y que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Oh Señor, te damos gracias por tu grandeza, porque nos demuestras a cada instante tu amor, en los momentos con nuestros hermanos, en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria. Te damos gracias porque a pesar de todos los problemas y de todas las circunstancias, estamos junto a ti. Te pedimos perdón por todas las ocasiones que no hemos sabido valorar tu amor y valorar el amor al prójimo. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido egoístas e intransigentes con las personas, principalmente a los que tenemos cerca. Por eso te pedimos perdón. Perdón, Señor, perdón.